Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo de devocional. Hoy es viernes 5 de mayo y agradecidos con el Señor por permitirnos estar reunidos una vez más. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar. Padre amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, rogamos, Señor, esta mañana por nuestras vidas, rogamos por la vida de nuestros hermanos delicados de salud, Señor. Pedimos tu buena voluntad en la vida de ellos, Señor. Te agradecemos porque siempre estás, Señor, cuidándonos constantemente. Y gracias por ser tus hijos, Señor. Queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor. Queremos, Padre, aprender y rogamos tu guianza. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, estamos meditando en un pasaje del Evangelio de Lucas. Estamos viendo el capítulo 14, los versos 25 hasta el 23. Hoy, hermanos, vamos a dar lectura a esos versos para iniciar con el devocional. Vamos a dar lectura a Lucas 14, 25 al 27. Dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La anterior semana dijimos que el discipulado en la iglesia nunca se podrá realizar desconectado del Evangelio y la sana doctrina. En este tiempo hay una idea errada que se produce por falta de conocimiento. Pensamos que el crecimiento y la madurez espiritual de los miembros de una iglesia se debe a la falta de programas o ideas creativas para que puedan crecer. Pero cuando evaluamos la situación, vemos que la falta de crecimiento y madurez espiritual se debe a la falta de enseñanza sana y a una constante predicación del Evangelio. Ahora, no podemos olvidar y dejar de lado que la salvación es un regalo de Dios. Que este regalo que lo recibimos por la gracia que es en Cristo Jesús es algo especial para los cristianos. Ser salvo no nos cuesta nada. La salvación es un regalo gratuito que recibimos. Nunca podríamos pagarlo. Este regalo incluye el completo perdón, la vida eterna y también al Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Sin embargo, debemos estar conscientes que vivir la vida cristiana en medio de este mundo caído demanda un alto precio y que tenemos que pagar. Generalmente los cristianos nos caracterizamos por no tener claridad cuando hablamos de discipular o del discipulado. Algunos suponen erróneamente que hay dos categorías. La primera categoría es que uno es cristiano y la otra categoría es que es un discípulo. El cristiano es el que se queda sentado sin aportar mucho al reino de Dios. El discípulo, por otro lado, es quien se dedica a caminar más fielmente y a servir al Señor Jesucristo. Otros han caído en el error de limitar el discipulado a un intercambio de información. En algunas iglesias se asume equivocadamente que el pastor es el único llamado a ser discípulos. Pero es nuestro deber redireccionar nuestro entendimiento del discipulado a la luz de la palabra de Dios. Demos lectura una vez más a los versículos 25 al 27. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no me aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En esta porción de la Biblia vemos al Señor Jesús, lo encontramos caminando hacia Jerusalén. Y sabemos nosotros que ese camino lo llevaba a la cruz.
Grandes multitudes iban con él, pero toda esa gente, toda esa muchedumbre había entendido mal. Ellos pensaban que él iba a Jerusalén para ser rey. Ellos pensaban que en esa ciudad le estaba esperando una corona y muchas riquezas. Ahora, la fama del Señor era grande. En esos momentos, el prestigio y la popularidad del Señor era tan impresionante que los que iban con él se sentían también importantes, ganadores. Las grandes multitudes pensaban pertenecer al equipo del Señor Jesús. Y eso les haría ganadores y los enaltecerían delante de sus parientes y también de sus conocidos. Y en ese contexto podemos decir y entender que muchísima gente iba detrás del Señor Jesús sin haber calculado el costo de ser realmente un discípulo. Debemos recordar que muchos de ellos se alimentaron de los panes y los peces que el Señor multiplicó. Entonces eran personas interesadas en su bienestar. Estaban siguiendo al hacedor de milagros. Tal vez algunos fueron sanados y libertados de demonios. Otros posiblemente le seguían por curiosidad o por la novedad. Además eran personas que estaban escondidas en medio de la multitud y pasaban desapercibidos. De manera que no se comprometían, no tenían interés en la palabra de Dios. Y esas multitudes les encantaba ser entretenidas, pero nunca les gustaba ser edificados. Y seguían al Señor Jesús pensando en satisfacer sus intereses personales y no satisfacer lo que el Señor pedía. ¿Por qué afirmo esto? Porque en los siguientes capítulos, estas mismas multitudes, estos simpatizantes que iban con el Señor, sacaron ramas, extendieron sus mantos sobre el camino y gritaron: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Se imaginan eso? Sin embargo, unos días después de haber hecho, le pidieron a Pilato que liberara a Barrabás y gritaban del Señor Jesús: crucifícale, crucifícale. Ellos verdaderamente no eran discípulos. Por esa razón el Señor les dice: si alguno viene a mí, si alguno quiere estar con el Señor y no aborrece a su padre, a su madre, a los hijos, a los hermanos y aún también su propia vida, no podía ser discípulo. ¿Saben, hermanos? Este versículo es difícil de oír, pero suena como algo que va en contra de la familia. En este tiempo podemos ver una decadencia en cuanto a la familia, porque no hay compromiso serio. Cuando se escucha esto, parece que esta petición va a empeorar la relación de la familia y a nadie le gusta. Pero es importante y necesario que pensemos y respondamos para ser discípulos del Señor Jesús. ¿Se necesita entrega o se necesita compromiso? Y la respuesta que demos nos va a ayudar a entender si somos verdaderos discípulos o no. Ahora bien, tengo anotados los conceptos de estas dos palabras. Por ejemplo, compromiso es la obligación que alguien contrae por haber hecho una promesa, un contrato, un acuerdo. Algunos sinónimos es acuerdo, alianza, arreglo, contrato, pacto. La palabra entrega es una actitud de la persona que se somete a otra y se deja dominar por ella, aceptando su voluntad. Es la acción de someterse a la voluntad de otra persona o a la fuerza de una situación. Algunos sinónimos de esta palabra son sometimiento, subordinación, conformidad, humildad, mansedumbre y rendición. Hermano, si tu respuesta a la pregunta quizá de ser discípulo del Señor fue que el ser discípulo es un compromiso, debo decirte que estás equivocado. Porque un compromiso se hace por obligación entre dos personas. Es un contrato donde las dos partes deben cumplir. Por ejemplo, si una persona, tú o yo, asumimos el compromiso de seguir al Señor Jesús, no va a ser extraño que abandonemos esto,
que abandonemos el camino, el ser discípulos, tan pronto vengan los problemas, los conflictos, las tribulaciones, los peligros y complicaciones a nuestra vida. No va a ser extraño que lo abandonemos porque es un compromiso entre dos. Ahora, si tu respuesta a la pregunta de ser discípulo del Señor fue entrega, entonces vamos por buen camino. Ser un verdadero discípulo significa renunciar a vivir para uno mismo y vivir para Cristo el Señor. Por tanto, antes de tomar la decisión de seguir, de ser discípulos del Señor Jesucristo, debemos calcular bien el costo de esta decisión. La clave para ser discípulo no es nuestro compromiso, no es nuestra responsabilidad o un pacto. El ser discípulo no es que tú y yo nos asociamos con Dios, no es un trabajo conjunto donde Él va a recibir parte del crédito y tú o yo recibimos el resto del crédito. La respuesta para ser discípulos es entregarse a Dios por fe y aceptar lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Toda la obra es desde el principio hasta el final, es del Señor. Debemos recordar que comenzando por la salvación, el ser discípulos y toda la vida cristiana es una obra sobrenatural. Tú y yo no lo podemos hacer. No somos capaces de hacer ni siquiera una pequeña parte, una mínima parte. Pero sí podemos entregarnos por fe al poder, la dirección, la transformación de Dios. De esa manera, Él recibe toda la honra y toda la gloria porque es la obra de Él. Hermanos, entregarnos al Señor Jesús para ser sus discípulos tiene una meta, tiene un propósito superior. Y ese propósito es que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, a imagen del Señor Jesucristo. ¡Qué privilegio más grande, hermanos! Como discípulos debemos entregar nuestra vida al Señor Jesús las 24 horas, los 7 días de la semana. No podemos dar menos. Ahora, lo triste es que en diferentes iglesias se pueden encontrar a creyentes, a discípulos, pero son cristianos de domingo, discípulos de domingo, personas que desempolvan la Biblia para llevarla a la iglesia, lo cual es sumamente duro y triste, porque se parecen mucho a esas multitudes que seguían al Señor Jesús. Nuestro Salvador no puede bajar el precio de ser discípulos. Para Él es todo o nada. Por eso dice en el versículo 26, si alguno viene a mí, si alguien quiere ser mi discípulo, y no aborrece a sus padres, a madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, incluso aborrecer su propia vida, no puede ser mi discípulo. El versículo, hermanos, como dije ya, es difícil de oír, porque suena como algo que va en contra de la familia y de uno mismo. Ahora, la palabra aborrecer es muy fuerte. Significa odiar, desatender, ser indiferente a. Alguno dirá, ¿qué? Eso es una contradicción. ¿Acaso no tenemos que honrar a nuestros padres y amar a nuestras esposas, a nuestros hijos? Pero debemos ser muy cuidadosos al interpretar este verso. Aborrecer en este contexto es una exageración para causar efecto en los que oyen. No se emplea en el sentido literal de odiar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Señor Jesús quería comunicar que seguirle, que ser un discípulo es una entrega total. Él quiere que sepamos que habrá mucha resistencia, que habrá mucha oposición. Quiere que sepamos que en nuestro caminar como discípulos tenemos una prioridad mucha más alta, mucha más grande que todo. De otra manera, si no entendemos esto, que es una prioridad completa seguir al Señor, vamos a sufrir y vamos a sufrir vergüenza. El Señor Jesús no, por si acaso, no busca generar disgusto, no busca generar odio hacia los miembros de nuestra familia, sino que exige que lo amemos más que a todos, inclusive más que a nuestra familia. El énfasis en esta es la prioridad del amor. La lealtad al Señor debe ir antes que a la familia.
Debemos ser leales a nuestro Salvador que antes que a nuestra familia o a nuestra propia vida. Hermanos, seguir al Señor Jesús es estar dispuestos a desprenderse de lo que más quiere uno. Cuando nuestro deber hacia los padres entra en competición con nuestro Salvador, tenemos que dar al Señor Jesucristo la preferencia. El Señor Jesucristo dijo que la característica más importante del discípulo es amar a todos, incluyendo a sus enemigos y también a sus perseguidores. No puede ser que el Señor pidiera literalmente a los discípulos que aborrecieran a su prójimo. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué quiere que entendamos? Quiere que entendamos que Él debe ser el primero en la vida del discípulo. Debe ser primero que la familia. Saben, hermanos, en la vida vamos a encontrarnos con la posibilidad real de que exista una competencia entre la lealtad al Señor y la lealtad del amor a nuestros hijos, a nuestra esposa y los demás familiares. En esos momentos, cuando existe esa competencia entre la lealtad al Señor y a nuestra familia, e incluso a nuestra propia vida, es en esos momentos que nosotros podemos mostrar que somos verdaderos discípulos y escoger al Señor por encima de ellos y de nosotros mismos. Y puede parecer que estamos aborreciendo, puede parecer que estamos odiando, desatendiendo, o incluso que somos indiferentes a los que estamos amando, a nuestros seres queridos. Pero ese es el asunto. El discípulo tiene una prioridad más alta: el amor a su Salvador y Señor, por encima del amor a su propia familia y a su propia vida. Si no entendemos esto, hermanos, no podemos ser discípulos. Por un momento reflexionemos. Sinceramente, ¿podemos decir que somos discípulos del Señor Jesucristo? ¿Podemos decir que Él es el primero en nuestra vida, por encima de todo lo demás? ¿Podemos decir que Él es nuestra prioridad? Espero que sí lo podamos hacer, hermanos. Ahora el versículo 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, nuevamente dice, no puede ser mi discípulo. Lo primero que me llamó la atención cuando estaba viendo este pasaje es, ¿puede ser que haya discípulos sin cruz? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Habrá discípulos sin cruz? Y sí, a veces puede ocurrir que algunos creyentes no entiendan la cabalidad y pueden decir y responder: eso de llevar la cruz fue en otro tiempo, en otra cultura. Ahora hay derechos humanos, tenemos al defensor del pueblo. Todo será más fácil para mí. Yo no voy a tener que llevar una cruz como los primeros discípulos. El Señor Jesús nos pidió aborrecer a nuestras relaciones personales. Ahora nos pide llevar nuestra cruz. Cuando los cristianos estaban escuchando las palabras del Señor, sabían, entendían qué significaba cargar la cruz. La muchedumbre que odiaba y le seguía al Señor también entendía perfectamente lo que quería decir. Por ejemplo, si yo les digo a la cita, o si yo les digo gran poder, ¿qué pensarían qué entenderían? Claro, por nuestro contexto, entenderíamos que la cita es una fiesta pagana donde se venden cosas pequeñas, cosas en miniatura. Y el gran poder, entendemos que es una fiesta donde hay baile, disfraces, bebidas alcohólicas y todo esto, toda clase de pecados. De la misma manera, los que escuchaban al Señor estaban familiarizados con la escena a la que se refería. Ellos habían visto muy seguido a criminales llevando sus cruces al lugar de su ejecución. En ese tiempo los romanos obligaban a los reos a cargar con la cruz y marchar por toda la ciudad para que todos supieran que tal persona había sido sentenciada. En aquellos días, eso significaba lo mismo que caminar hacia la cámara de gas o a la silla eléctrica. Quería decir que estaba rumbo a la muerte, una muerte segura. Pero de nuevo, el tomar literalmente las palabras del Señor Jesús nos hará confundir su objetivo.
Él no está diciendo que todos sus discípulos deben morir literalmente. Incluso algunas personas malentretenidas podrían decir, ustedes son iguales a los musulmanes, igual a los fanáticos islamistas que se amarran bombas a sus cuerpos y las detonan en los lugares llenos de gente. Pobres, ellos también se sacrificaban voluntariamente. Pero no es así. Eso es totalmente diferente, es distinto. Pero ¿cuál es la diferencia entre un cristiano, un discípulo cargando su cruz y un fanático islámico? La diferencia es que los verdaderos discípulos aman al Señor Jesús, se aman unos a otros y aman a sus enemigos. El amor de Cristo es el ingrediente que cambia las vidas, no las bombas. No morir literalmente. No es eso. Además, debemos leer con cuidado el verso. La frase del Señor incluye, y vienen en pos de mí. Esto elimina la idea de muerte en el sentido literal. El tema aquí es la entrega. Una consagración absoluta de parte de aquellos que son llamados con el propósito de ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Saben, hermanos? El discípulo que carga su cruz no se distrae fácilmente. El discípulo que está cargando su cruz no se preocupa de asegurar su futuro amontonando posesiones. En vez de esto, rechaza sus propios objetivos, rechaza sus deseos, sus metas personales para hacer la voluntad de Dios y proclamar el amor que tiene por el ser humano. El discípulo, al cargar su cruz, se entrega. Y esta decisión incluye renovar constantemente, permanentemente su vida. Por ejemplo, antes de ser salvos, no podríamos darnos cuenta de la magnitud de nuestros pecados. Pensamos que siempre había alguien peor que nosotros y que esa persona sí merecía la justicia divina. Pero nosotros mismos no nos dábamos cuenta de nuestra propia maldad. Sin embargo, cuando nos encontramos con el mensaje de amor de Dios, el Evangelio, es como si una luz alumbrara esa oscuridad de nuestra vida y comenzamos a ver esas actitudes y conductas que no agradan a Dios y le pedimos que cambie nuestras vidas, que cambie nuestro ser. Conductas como la de mentir, robar, vengarse, guardar rencor, usar palabras ofensivas, codiciar y muchas otras cosas más. El Señor Jesús sabe que seguirle tiene un alto precio. El discípulo sabe que tiene un costo y ese costo es la entrega por amor, sabiendo que Él nos amó primero. Vamos a orar. Señor Padre, te queremos pedir que nos ayudes, Señor, a mirar nuestras prioridades. Señor, queremos ser discípulos tuyos, discípulos que nos entreguemos 100% a ti, Señor, para que tú hagas una obra en nosotros, para que tú, Señor, hagas una obra hasta que nosotros lleguemos a parecernos al Señor Jesús. Padre, queremos entregarnos. Nosotros no podemos hacer nada. Si hay cambios en nuestras vidas, si podemos ser discípulos tuyos, toda la gloria, toda la honra sea para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buen día, hermanos.